Buenas tardes. Como dijo Mariela, mi nombre es Marcela Bongiorno. Yo pertenezco al grupo técnico del Ministerio de Medio Ambiente. Específicamente el área que ocupo se dedica a lo que es evaluaciones de estudios de impacto ambiental y de informes ambientales de cumplimiento. Recapitulando, bueno, en la primera charla que dimos con mi compañera Emilce, que está acá sentada, explicamos un poco cómo es el tema del llenado y los contenidos técnicos de los formularios de categorización. El segundo trámite que se hace en el Ministerio, la segunda charla que dimos acá, fue sobre estudios de impacto ambiental. Y hoy vamos a tocar el tema de informes ambientales de cumplimiento, que sería como, si se quiere, el tercer trámite que se hace en el Ministerio. Los contenidos técnicos que voy a hablar hoy están fijados en el anexo 6 del decreto 101. Como varios ya deben saber, bueno, la parte de medio ambiente en la provincia se legisla o se regula a partir de la ley de ambiente, que es la ley 11717, que es nuestra ley marco. De allí, bueno, tenemos el decreto reglamentario, el decreto 101 y bueno, más recientemente lo que regula el formato electrónico de los expedientes es la resolución 403, que es la más reciente del 2016. En el caso particular del informe ambiental de cumplimiento, los contenidos técnicos van a estar en el anexo 6 y bueno, el formato electrónico también en la 403. Este informe ambiental de cumplimiento se va a nutrir también de otras legislaciones complementarias. Unos ejemplos pueden ser, bueno, para lo que es la gestión de residuos peligrosos, el decreto 1844. Para los que es gestión de residuos no peligrosos, el decreto 2151. Gestión de efluentes líquidos, la resolución 1089. El análisis de riesgo y sus contenidos a partir de la resolución 306 y más recientemente el seguro ambiental, que hace poco lo pusimos en vigencia, el decreto 1879 del 2013. Esa entre otras. Estas son las más importantes, digamos. Y bueno, un poco recapitulando también lo que les comentó mi compañera Emilce a partir de lo que es la categorización ambiental de las actividades. Todas las actividades tienen que pasar por el proceso de categorización a partir del anexo 2 de la resolución 403. De allí tenemos 3 categorías ambientales o de impacto ambiental, categoría 1, 2 y 3. Categoría 1 de menor impacto, 2 de mediano impacto y 3 de alto impacto ambiental. En el caso particular del informe ambiental de cumplimiento es para actividades ya en funcionamiento y que resulten categoría 2 y 3. Estas categorías deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento. Para el caso de las actividades que ya cuentan con una resolución particular, una normativa específica, por ejemplo, estaciones de servicio, en este caso en particular, ya su resolución, la 187, fija los contenidos particulares del informe ambiental de cumplimiento. O sea que directamente se presenta según la 187. Para lo que es acopios y feedlots, en cambio, si bien tienen una resolución particular, por ejemplo, acopios la 177 y feedlots la 023, el informe ambiental de cumplimiento que estas deben presentar sí se rige por el 101. Y una aclaración que ya la hice para estudios de impacto también, en el caso de parques y áreas industriales, si bien el parque en su conjunto debe realizar las presentaciones por sí mismo, para el caso de aquellas industrias que se radiquen en el parque, cada una deberá presentar su informe ambiental de cumplimiento aparte. Si alguno tiene alguna duda para preguntarme, me avisa porque yo hablo muy rápido. Decime. Feedlot y acopios por 101, con el formulario electrónico del 403. Sí. Sí. ¿Ya salió el formulario electrónico de...? No, porque el mismo, claro, es el mismo. Sí. Al dirigirse al 101 se dirige a la 403. Ah. Fija formato. Yo en la
nota anterior había entendido que para los parques industriales Sí, presentaban un estudio por todo el parque y después cada empresa hacía como un pequeño informe. ¿Entendí mal? no, o sea, se tratan por separado. Ah, El parque hace sus presentaciones, digamos, por el conjunto, por ejemplo, áreas en conjunto, áreas compartidas. Bueno, el parque tiene su estudio de impacto en su totalidad y después cada empresa tiene que hacer sus presentaciones como cualquier otra empresa. Pero en el caso de un parque industrial, ¿no sabe lo que se va a instalar ahí dentro? Entonces, ¿cómo hacer un Depende. impacto ambiental? Puede depender. con las actividades más o menos. Las actividades que... El parque industrial se asemeja más a un loteo, en Claro. realidad. Se tiene en cuenta las áreas comunes, si va a tener, o sea, el parque industrial o el área, perdón Marce que te corté, puede fijar ciertos criterios, por ejemplo, si son industrias que le llaman secas, por ejemplo. Hay nos muchos generan que son de efluentes industria y eso categoría le va a 1. generar que no tengan que tener una propia planta de tratamiento centralizada en todo el parque. Entonces, particularmente, consideramos que los parques y áreas industriales tienen que presentar su estudio de impacto ambiental, siempre va a estar más orientado a lo que es un loteo, digamos, porque tiene Es mucho más sencillo que el de una industria, obvio, porque digamos abarca las áreas comunes. Pero bueno, sí, debe presentar el estudio aparte. Disculpe, no se mete, digamos, que por ejemplo, no sé, sí, bueno, en este parque que hemos trabajado, no se habilitaba en el mismo reglamento, decíamos, la industria era metalmecánica. Claro. Y por ejemplo, no se permitía un tiempo. Eso es el reglamento interno del parque. Sí, sí. Bien, y cuando nosotros hacemos para la industria en sí, se puede usar el parque, el estudio del parque, obviamente por los limitantes. Como base. Como base. Claro, sí, sí. Y sí, porque es información que de alguna forma se comparte. Lógico. Sí. ¿Cómo se abordaría un estudio para un parque cuando se presupone que lo que se va a instalar tiene una cierta característica en común de las industrias que tienen ahí adentro, pero no hay loteo, no hay asignado realmente empresas a las cuales se vayan a instalar? Me quedo con una propuesta, pero no tengo certeza de qué es lo que va a hacer. Entonces, lo que voy a evaluar en este estudio de impacto, ¿a qué apunto? Solamente, como dijeron ellos, Áreas comunes, sí. Oficinas. Plano, Claro. o sea, va a haber un loteo. Un loteo tiene que Para abrir haber. el parque industrial vos tenés que lotearlo, para industrias, pero va a tener definido, va a tener El un loteo. proyecto de plano, entonces va a tener que saber dónde están las áreas comunes, quién va a gestionar los residuos, quién van a tener una planta de tratamiento, a dónde bajan la luz, o sea, todas esas cosas, por eso Los servicios, claro. se asemeja más Forestación. a un loteo de una urbanización, digamos. Tiene como cuestiones comunes entre una industria y un loteo de urbanización. loteo. Por eso se vuelve diferente. Se toma el mismo criterio que si fuese un loteo, sí, sí, sí. Claro, gracias. Bueno, entrando ya a lo que son los contenidos técnicos del informe ambiental de cumplimiento, bueno, el anexo 6 fija en primer lugar un resumen, luego los profesionales que intervienen, luego lo que es los propósitos y la descripción de la actividad, su marco legal, el entorno, los impactos ambientales, el plan de gestión, que es casi lo más importante, y bueno, los sitios de disposición de residuos y pasivos y los anexos. Para comenzar uno por uno, cualquier cosa me consultan. Bueno, en primer lugar, el resumen ejecutivo, como su nombre lo indica, es un resumen del informe. Debe ser conciso, corto y bueno, la idea es justamente presentar las conclusiones a las que se arribó con este informe. Lo importante del informe ambiental de cumplimiento es que se trata, digamos, de mostrar una fotografía de la actualidad de la empresa, es decir, un diagnóstico de cómo es su gestión ambiental al momento, que es la gran diferencia con el estudio de impacto, que el estudio de impacto es una cuestión más predictiva, uno va a estimar los impactos. En este caso se describe lo más precisamente posible cómo está gestionando la empresa sus impactos ambientales. Entonces, bueno, se presentan las conclusiones que se arribaron, obviamente tienen que estar en concordancia con la del informe general
Y como es un resumen y se presenta la información en lo más conciso posible, se pueden utilizar herramientas gráficas, fotografías, planos, lo que fuera. Después habría que indicar quiénes intervinieron, quiénes fueron los profesionales que intervinieron. En este caso, como ya saben, todas las presentaciones que se realizan en el Ministerio deben estar realizadas por un profesional inscripto en nuestro registro de consultores y peritos. Siempre, bueno, ya sabemos el formato electrónico, ya te toma la matrícula del profesional, pero bueno, está bueno que el profesional se identifique y presente su credencial de inscripción como mínimo. O sea, la inscripción que se le da desde el Ministerio es como el DNI para nosotros. Entonces, bueno, si bien se sabe que el formato electrónico ya toma la matrícula de una persona que está inscripta, está bueno que se identifique el profesional. Y bueno, y como aclaración, no es necesario que se adjunte el currículum, porque por ahí lo veo mucho en los informes y a nosotros no nos sirve. Bueno, ya entrando bien en la actividad, el primer punto que usamos para describirla es, bueno, descripción, objetivos y propósitos. Se describe qué es lo que se hace, la actividad que se realiza, dónde, la ubicación, coordenadas geográficas, domicilio, si está sobre una ruta, el kilometraje, la identificación del predio, un plano, una partida inmobiliaria, cuáles son los accesos, cuál es la zona en la cual se va a emplazar, se emplazó la empresa, ya sea una zona rural, una zona urbana, una zona industrial. Como estamos hablando justamente de actividades ya en funcionamiento, en este caso se declara la antigüedad o la fecha de inicio de actividades en el sitio. Después, bueno, la descripción del proceso, obvio, qué es lo que se hace, cómo se hace el proceso, las etapas. Nos sirve mucho diagramas de flujo con entradas y salidas, entrada de materia prima, de recursos, salidas, residuos, efluentes, emisiones gaseosas. Bueno, un layout para ver la distribución de la planta y planos a escala, todo a escala legible en lo posible, por favor. Bueno, en este caso, bueno, este proceso que yo llevo a cabo se nutre de materias primas e insumos. Bueno, ¿cuáles son esas materias primas? ¿Cuáles son esos insumos? ¿De dónde los obtengo? ¿Cómo vienen en el envase? ¿Dónde se guardan? ¿Dónde se almacenan? Una descripción, digamos, de lo que son los sitios de almacenamiento de esa materia prima. Eso también puede darme información para más adelante el análisis de riesgo. Si yo manejo sustancias químicas, puedo tener algún derrame, entonces también habría que describir las medidas de seguridad con que se construyó ese depósito, o si se guarda en la misma nave, qué medidas de seguridad se tomaron, en fin. Yo tengo una consulta. En el formato electrónico no Sí. hay no nos pone para que pongamos, digamos, las materias primas e insumos. ¿Qué lugar lo podemos poner? Todo lo que no entra en el formato electrónico, lo que es el PDF editable, se pone en anexos. De todas maneras, como es, si tienen alguna inquietud o de propuesta de mejora del formulario electrónico, es algo que no es estático y se puede ir cambiando. Si ustedes consideran que por ahí es necesario ponerlo en el cuerpo del PDF editable, se puede sugerir a partir de la Comisión acá de Medio Ambiente, y de acá se transmite, o yo incluso, si ustedes me mandan un mail, yo tomo las inquietudes de ustedes y yo la paso al equipo que se encarga, digamos, que confeccionó el PDF editable, y cada tanto lo van actualizando y van haciendo mejoras, Sí, que son las distintas versiones que van surgiendo. Claro, no es una inquietud, yo no la estoy poniendo porque entiendo que a lo mejor Sí, ya sí, se sí. presentó en el formulario, entonces a lo mejor lo omito. Claro. No es necesario, pero si es necesario lo volvemos a poner y todo. Si no está, se ponen anexos. Ahora, si ustedes consideran que es necesario por ahí, o que estaría bueno ponerlo, que es más práctico, no sé, yo si quieren, se lo puedo comunicar a la gente encargada de lo que es la elaboración del PDF editable. Bien.
¿qué estaba? Previsiones respecto al uso de los recursos naturales. Esto tiene mucho que ver también con lo que va a venir más adelante, que son los impactos, es decir, todo lo que consume el proceso en cuanto a recursos naturales y qué previsiones hace la empresa para, digamos, tener un consumo sustentable de ese recurso. Se me ocurre, por ejemplo, consumo de agua subterránea o incluso el hecho de estar en una superficie impermeable, yo estoy generando un impacto impermeabilizando la superficie. Eso por ahí también se junta o se une con el estudio hídrico, que debería haber presentado en el estudio de impacto. Es decir, se toman en cuenta todas esas cuestiones. Si se hizo un estudio hídrico, bueno, voy a tomar esas medidas que me recomendó el estudio hídrico y las voy a traer acá en este punto y voy a decir, bueno, se construyó tal reservorio, se construyó tal retardador. A lo mejor se impermeabilizó más la superficie del terreno. Bueno, ¿qué otro reservorio construí? En fin, todas esas cuestiones van a ir declaradas en este punto, que también tiene mucho que ver con el de impactos, así que están muy relacionados. Bueno, después, si la empresa tiene definida su vida útil, se declara acá, y el cronograma de mejoras, que bueno, también se toma un poco del estudio de impacto, lo puedo traer acá. Si se planteó alguna mejora que haya para hacer a futuro, o bien un cronograma de mejoras con mejoras que se hayan declarado ahora, digamos, para más adelante. ¿En qué punto se podría incluir el cronograma de mejoras? Sí. ¿En qué punto se podría incluir el cronograma de mejoras? ¿En qué punto? ¿Cómo? Del formulario, perdón. ¿Vos decís el PDF editable? Sí. Sí, eso ya me lo... Se señalaría... Eso ya me lo transmitieron, una inquietud en la Comisión de Medio Ambiente, y yo ya se la transmití a los chicos que están encargados de los sistemas. Y lo que vamos a hacer es, si ustedes, o sea, les parece visualmente mejor presentarlo en un diagrama, está perfecto. Nosotros la solución que encontramos al momento es, en la misma medida, agregarle un ítem más para que ustedes puedan completar la fecha de cumplimiento. Le encontramos esa vuelta y seguramente, bueno, yo ya lo transmití porque fue lo que surgió de una de las últimas reuniones de comisión. Vamos a ver si ya se implementó. Yo la verdad que ahora no me acuerdo, yo no me fijé. Si ya se implementó. El cronograma estaría dentro del plan de gestión ambiental. Sí, pero no está físicamente, me parece, en el PDF editable. No está como cronograma, digamos. Está como medidas. Entonces, lo que se encontró, la solución que me dieron la gente de sistemas fue agregar un campo más en esas medidas de mitigación y adjuntarle para que ustedes completen la fecha de cumplimiento. Bueno, dentro de los puntos, digamos, del informe ambiental está el marco legal. El marco legal lo que apunta simplemente es hacer un análisis del cumplimiento legal de la empresa, obviamente en cuestiones de medio ambiente. Entonces, acá voy a poner todas la legislación a nivel local, comunal, municipal, provincial, nacional y otro tipo de normativa, qué sé yo, norma ISO, lo que fuere, que regula mi actividad. Lo importante acá es justamente indicar el grado de cumplimiento de la empresa. No, digamos, este punto no es un listado de leyes, sino un análisis de cumplimiento legal. Y bueno, por ahí tratar de cubrir todo el marco legal que regula la actividad, porque veo por ahí mucho que se olvidan de legislación que a lo mejor son de otros ministerios, pero tienen implicancias ambientales, como son, bueno, lo que es factibilidad hídrica, bosque nativo. Bueno, bosque nativo es nuestro, pero factibilidad hídrica es muy importante, es de otro ministerio, pero tiene implicancias ambientales y nosotros lo tomamos como marco legal. Bueno, después la caracterización del entorno. Lo importante de acá es saber que se refiere a entorno próximo de la empresa, es decir, donde hay una influencia directa de la empresa con su alrededor.
El entorno próximo, ¿cómo lo describo? Bueno, es importante marcar los que son puntos sensibles, es decir, hospitales, escuelas, lo que fuere, las distancias a la empresa. Después, ¿qué zona? Bueno, ya lo dije antes, la zonificación, si estamos en una zona rural, urbana, industrial. Después, bueno, hacer un relevamiento fotográfico de la zona y se pueden, bueno, usar imágenes y planos, se puede ubicar la empresa en el plano de la ciudad, identificar los puntos sensibles con las distancias, en fin. Y ya empezamos con lo que es el plan de gestión. Lo más importante del plan de gestión son los impactos y las medidas de mitigación. Entonces, en primer lugar, tengo que identificar los impactos. Lo que a mí siempre me ayuda y me parece rápido y práctico es el diagrama de flujo de entradas y salidas. Ahí yo tengo los impactos, una primera idea de los impactos. Bueno, de ahí yo saco cuáles son mis impactos y empiezo a proponer medidas de mitigación. Las medidas de mitigación siempre deberían surgir de un análisis que respete una jerarquía de mitigación, es decir, de medidas de mitigación. Siempre tratar de atacar el impacto desde su origen, es decir, evitarlo. Si no se puede evitar, mitigarlo. Si no se puede mitigar, restaurar. Y si no se puede ninguna, compensar. Pero las medidas de mitigación deberían responder, digamos, este orden de jerarquía. Siempre es más sustentable, ¿no?, tratar de atacar el impacto en su origen. Después el otro punto del plan de gestión es el análisis de riesgo. Por suerte nosotros tenemos la resolución 306 que fija los contenidos de ese análisis. La resolución 306 en un principio determina el grado de riesgo inherente a la actividad. Tenemos riesgo 1, 2 o 3. A partir de ese riesgo tenemos el tipo de análisis que debemos realizar. Obviamente las que tienen bajo riesgo van a hacer un análisis de riesgo menos detallado. En cambio, las más riesgosas, un análisis de riesgo mucho más exhaustivo. Esos contenidos que va a tener ese, digamos, plan de contingencia que va a responder a esos riesgos, va a estar fijado en el anexo 3. Ahí en el anexo 3 de la resolución tienen punto por punto cuáles son los contenidos de ese plan de contingencia para tratar de atacar los riesgos que fui identificando durante la metodología, digamos, que fui mencionando. Lo importante de este punto, que por ahí lo veo mucho, que también ya lo dije en la otra charla, es que de no confundir riesgo con impacto. Yo veo mucho que me ponen en análisis de riesgo la gestión de residuos, no sé, asimilables a urbanos. O sea, hay que tener en cuenta que un riesgo surge a partir de una probabilidad, que eso va a surgir después todo el análisis y demás. En cambio, el impacto es inherente a la actividad, es de la actividad normal de la empresa. El riesgo no, el riesgo surge de una actividad anormal. Eso como aclaración. Sí. ¿Siempre tenemos que hacer el análisis de riesgo cuando hacemos el informe ambiental de cumplimiento? Sí, es uno de los puntos del anexo 6. En realidad, a veces yo puedo hacer un informe ambiental de cumplimiento que creo que tengo todas las herramientas profesionales para hacerlo, pero siento que como hago el análisis de riesgo y me da categoría 3 y a lo mejor es como más detallado y se necesita un comité o algún profesional más que esté en el tema y sinceramente... Y funciona, digamos, o sea, se me ocurre, ¿no?, como una medición que uno contrata para hacer de calidad de suelo. No sé, se me ocurre. Uno por ahí no tiene la expertise en calidad de suelo, en mediciones, en tomar muestras, entonces se contrata un laboratorio. Esto ocurre lo mismo. Si el profesional no tiene las herramientas, se puede contratar a un experto. Ya es cuestión de lo que quiera pagar el cliente. Cuestiones económicas no manejo yo. Claro. Sí, o sea, a ver, suelen presentar estudios de carga de fuego, plan arbóreo, deforestación, todo, y está firmado por otro técnico que tiene incumbencias en la materia. A veces un análisis
caro y lleva Claro, más trabajo que el Pasa propio que en informe el de colegio están, cumplimiento. o sea, son dos trabajos Sí, sí, diferentes. sí. Que antes se hacía el IAC Ujú. sin el PAP. Sí, con Sin un el análisis de riesgo mucho más únicamente, simplificado. Claro, con la determinación de los impactos se presentaba. Cuando salió la resolución, bueno, La 306. 306, que se hizo la presentación allá en Ujú. la Católica, iban a empezar a, creo que fue en el 16, 17. No me acuerdo, puede ser, sí, es del 2014. Claro, y ahora el medio ambiente lo está exigiendo, porque si no automáticamente no. Bueno, el tema que hay que hablar con el colegio. Claro, yo Es una diría. cuestión que acceda al Es más, ministerio, digamos, es cuando propio del vos colegio. presupuestás para los Sí. honorarios, ahí pones estudio de riesgo, sí o no. O sea, Claro. que es inherente. Ahora hay que Claro. poner que sí. Yo Hacemos la lo que prueba. entiendo es que sí, Claro. Porque siempre sí es obligación Si hacer no- el análisis de riesgo, pero bueno, eso que quede al criterio de última del cliente y que se lo pide el Ministerio de Medio Antes no. Ambiente la exigencia, pero a veces es como que uno como profesional deja de hacer un informe ambiental de cumplimiento porque tenés como que hacerle dos informes distintos, porque el análisis de riesgo a veces es otro informe como el informe ambiental y a veces yo creo que no tengo las herramientas profesionales para hacer un análisis de riesgo ambiental. Y depende del tipo de Pasa que es empresa. obligación, digamos, el ministerio establece que tiene que presentarlo. La empresa fabricante. Ya lo demás excede, me parece. Sí, yo no. Excede al ministerio, digamos. Está en la O sea, normativa está que como cumple. exigencia, está, y al día de hoy no se aprueban los informes ambientales si no hay análisis de riesgo. Después, cómo lo manejan ustedes, ya Claro, pero eso es no es mi alcance. por responsabilidad del profesional entonces, no de la empresa. O sea, yo puedo optar por hacerlo o no, hacer el informe ambiental y si quiero le digo... Y esa es la forma que vos negociás con la empresa, no Sí, sé. pero la idea que lo rechaza. Es que no sale el certificado de aptitud ambiental si no tiene análisis de riesgo. No, ya vos haces el IAC, medio ambiente ya te está diciendo que te lo rechaza, ¿cómo quedamos con el cliente? Bueno, pero esa es decisión del cliente si quiere contratar con análisis de riesgo o no. Y Eso pero ya por eso- Pero una parte componente. forma Forma parte del estudio. ¿Cómo establece el ministerio el alcance de ese análisis de riesgo? Eso lo establece el profesional. Nosotros lo evaluamos, pero el alcance y todo el análisis de riesgo lo hace el También que profesional. depende del grado de riesgo, ¿no es cierto? Claro, sí, Claro. sí. Análisis, Tiene que aplicar un una fórmula. análisis cualitativo, uno cuantitativo. Exacto. Sí, hay que aplicar la 306 punto por punto, es bastante taxativa, sí. No hay problema. Sí, bueno, ya no me puedo meter en cómo negocian ustedes con el No, cliente. eso seguro. Por eso se me ocurrió el ejemplo más por ahí similar, unas mediciones, contratar mediciones. Es muy parecido. Ahora, las gestiones con el colegio, si a ustedes se les complica esta cuestión, bueno, habrá que tratarlo en la comisión de No, ambiente. pero por una medición nos rechazan ustedes el IAC, pero acá por falta del estudio de riesgo sí, no sé, ya somos. En realidad es que no sé si se rechaza. No, es que rechazar se no es la aprueba. palabra. No se va a aprobar. Por eso Porque es lo mismo que No, una por legislación mediciones que también, no yo se necesito aprueba. mediciones. O sea, si no lo tienen, no va a salir. Claro, sí, sí, sí. A eso nos referimos. No le pongas vuelta. Yo tengo una duda Sí. bien concreta en el apartado del formulario de estudio de riesgo. Hay tres campos, uno que dice nivel de riesgo, otro que dice estudio de riesgo y otro algo como presentación del programa de Plan de contingencia. cronograma de presentación del estudio de riesgo. Sí, ¿qué se espera que completemos en ese último campo? Sabes que no me cronograma acuerdo. de presentación del estudio de análisis de riesgo. ¿Cronograma dice? Siempre me confundo, porque si estoy presentando el estudio y estoy presentando qué voy a hacer con los riesgos, ahí es como que hago agua. Es el plan de gestión. Sí. Ah, Se me ocurre que vos llegaste a medidas en el plan de contingencia, llegaste a tomar ciertas medidas, algunas a lo mejor ya las tenés cumplidas, otras deberán cumplirse en un futuro, bueno, plasmarlo en un cronograma. Ok. Sí, yo como que entonces lo estoy, el cronograma lo estoy poniendo en el mismo documento que en el plan de financiamiento de riesgo. Bueno, Son dos cronogramas distintos. Cuando haces la evaluación
evaluación de riesgos, después vas a tener que implementar una gestión para esos riesgos, que no son los impactos, son unos problemas distintos. De riesgo, por eso, pero yo las medidas, los tiempos que voy a llevar en implementar las medidas que propongo para financiar el riesgo, lo pongo en un mismo documento, digamos, no lo divido en dos, pero el formulario pretende que se divida. Sí, si les resulta incómodo me dicen y yo le digo a esta gente que lo cambie. La realidad es que yo no participé del formulario electrónico, cómo se elaboró, y mucho no voy a hacer hincapié porque en realidad la charla de hoy era sobre contenidos técnicos del informe ambiental. Si quieren alguna... A mí me confunde porque dice cronograma de presentación del estudio de análisis de riesgo. Yo el estudio de análisis de riesgo... Ya lo presentaste arriba, sí. Si parece confuso y a ustedes les genera como inconvenientes, ustedes me mandan un mail y yo se lo transmito a la gente de informática. Me queda más claro ahora que puede ir por ese lado, porque el cronograma de implementación... Claro, se me ocurre eso, porque por ahí uno presenta el plan de gestión y esas medidas las puede poner en un cronograma aparte o todo junto y repetirlo, qué sé yo. Pero si les resulta que es medio confuso, se puede poner todo en uno solo. Yo, la verdad que no tengo drama, se lo transmito a la gente de informática y enseguida, dentro de todo, las mejoras se van aplicando bastante... Sí, revisión. Sí, bueno, hay una revisión previa, pero en general se van aplicando las mejoras de a poco. Una preguntita, ¿la gente de informática hace estudio de impacto ambiental? Dudo, No, el lo formato se lo dudo. damos nosotros. La Muchas veces por ahí revisión, pasan los problemas no solamente en esto, sino en un montón de formularios que hace de informática no entiende un corno. Sí, ya sé, nos suele pasar todo el tiempo. A ver, el formato surgió del cuerpo técnico y después siempre pasa una revisión que ya nos escapa. Y termina, bueno, la versión final que, bueno, no se sabe, es como un conjunto. Pero bueno, sí, se suelen tomar, digamos, sugerencias y después ya llevan su camino para la gente de informática y la revisión final. Así que no hay problema, yo después les dejo mi mail y si alguno tiene alguna sugerencia para hacer, en general se charlan en la comisión de ambiente, como para tratar de darle una forma y a lo mejor tratar de filtrar algunas que no sean necesarias o se ve. Y si de ahí, bueno, se considera que es necesario un cambio, desde la comisión de ambiente se envía a informática. Tengo una consulta más sobre análisis de riesgo. Para el caso de una actualización de IAC, Sí. y en caso de que no se hayan modificado los riesgos de la empresa, que no se presente el análisis de riesgo nuevamente, por no haber habido No haber cambios. Mira, ese punto, justamente yo me agarró una duda hace poquito y me imprimí el 101 de nuevo y lo leí, y hay un punto que especifica justamente los contenidos de lo que es la actualización. Una vez presentado el informe ambiental, aprobado, certificado de aptitud y se presenta a los 2 o 3 años la actualización, el 101 menciona como contenidos informe ambiental de cumplimiento. No me hace ninguna aclaración al respecto. O sea que yo tengo que entender que tengo que presentar todo de nuevo. Si hace un copy-paste, no cambia nada. Y depende, qué sé yo, no sé. El copy-paste no es muy... sí. Pero... Si no cambia nada... Sí, pueden cambiar materias primas, pueden cambiar procesos, siempre hay algún cambio. Pero bueno, en un artículo del 101 especifica así a secas, informe ambiental de cumplimiento nuevo y no me dice, digamos, ninguna aclaración respecto a si no hubo cambio de no presentarlo. Una preguntita, ¿ustedes no se ocupan de decirle, señor, a la empresa se le venció? ¿No hay un cronograma de seguimiento por parte del ministerio? Decirle, señor, se le venció el... No, porque está declarado en el 101. Es decir, a partir de la obtención del certificado ambiental se tienen 2 o 3 años según la categoría 2, 3 años, categoría 3, 2 años. Está en la legislación y se supone conocido, como si fuese cualquier ley, digamos. Las leyes no se avisan. Bueno, ¿alguna pregunta?
Sí, el análisis de riesgo, sí. Bueno, el programa de monitoreo. Entonces, como ya dije, el informe ambiental de cumplimiento es una fotografía de cómo está funcionando la empresa. Entonces, para eso yo tengo que, bueno, describir la actividad de la empresa, pero también acreditar lo que yo veo, acreditar la gestión. En este caso, debo acreditar cómo está, digamos, cómo están los aspectos ambientales que afectan, o mejor dicho, que la actividad afecta. Entonces, si yo en mi estudio de impacto definí como aspectos ambientales el suelo, el agua, el aire, en este caso yo voy a, digamos, elaborar un programa de monitoreo ambiental donde muestre cómo esos parámetros van variando en el tiempo. Entonces, en este caso, bueno, tomo esos parámetros ambientales, veo cuáles van a ser, esos aspectos ambientales, veo qué parámetros voy a analizar de acuerdo a mi actividad, propongo estrategias de muestreo, los puntos de monitoreo, cuáles van a ser y qué metodología seguí para elegirlos, cuál es mi normativa de referencia, cuál es la estrategia de muestreo, qué equipos voy a usar y que estén correctamente calibrados con su certificado de calibración y bueno, los protocolos de análisis obviamente, siempre firmados por el técnico responsable, lo aclaro porque he recibido protocolos sin firma. Bueno, este programa, después de presentar esas mediciones, obviamente tendría que haber un análisis de esos resultados y unas conclusiones. A partir de esas conclusiones yo veo si hay algún parámetro que está fuera de norma, bueno, qué medida correctiva voy a aplicar. Esto también está un poco ligado a lo que es medidas de mitigación y cronograma de mejoras, de información que por ahí se repite un poco. Por eso, sí. Hablaste de los informes de los laboratorios. Sí. Me pareció ver por algún lado que decía que había un listado de laboratorios autorizados. Sí, es una resolución que salió hace poquito. Y entra en vigencia ahora en diciembre. Solamente con esos laboratorios podés hacerlo. Claro, surgió justamente para regularizar el tema de que había mucha gente que no sabía qué laboratorios enviar y bueno, ahora con esto son ahora laboratorios que van a estar inscriptos en la provincia, entonces ustedes van a, de la misma forma que las empresas recurren a los consultores con un listado de registro de peritos, en este caso se va a recurrir a un laboratorio a partir de ese listado que debería estar publicado. ¿Lo van a publicar ustedes eso? Supongo que sí, todavía no está en vigencia, claro. En diciembre y la provincia audita también a los laboratorios. ¿Recordar la resolución? La resolución no me acuerdo, te la debo, la busco. En la última boletín. Salió hace poquito, sí. ¿Y hay laboratorios ya inscritos? Sí. Sí. Pero no se publicó. ¿Ese listado? Porque no se publicó todavía. No entra en vigencia. Perfecto, perdón. Cualquier informe que se presente después del 9 de diciembre no va a tener, porque si recién el 9 se ha implementado, Va a haber un periodo, tiempo, sí. ¿no? Con el del registro ocurrió lo mismo, me parece que hubo un periodo, siempre hay un periodo como de transición hasta que después, digamos, se aplica al 100%. Pero bueno, yo supongo que debe haber. Yo la verdad que ni la leí a la resolución, tengo que poner. ¿Esos laboratorios van a estar habilitados para todas las mediciones? Por ejemplo, las mediciones de ruido, de polvo. Mediciones no, son análisis. Análisis. Claro, es orientado a análisis. Pero sí, un particulado lleva un análisis. Claro, el muestreo no está regulado, pero la gravimetría sí. Claro, el análisis. Bueno. Y el último punto en este caso de la Filmina, la presentación, el programa de capacitación. A ver, todas las empresas tienen su programa de capacitación. Uno de los puntos debería ser capacitación en cuestiones de medio ambiente. En este punto simplemente, bueno, cuál es el programa que sigue la empresa en cuestiones ambientales, qué temas se van a tocar y con qué frecuencia, las fechas. Otro punto dentro del plan de gestión es el seguro ambiental. El seguro ambiental surgió a partir de el decreto 1879 del 2013,
Se fue prorrogando su vigencia varios años, actualmente esa prórroga caducó, por lo tanto está plenamente vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las empresas al día de hoy deben calcular en primer lugar el nivel de complejidad ambiental definido a partir de la resolución 1639 de Nación. Ese NSA, nivel de complejidad ambiental, si resulta mayor a 14, la empresa estará obligada a la contratación de una póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva. En el caso de que le corresponda, esa póliza, en primer lugar, debe indicar como asegurado al Ministerio de Medio Ambiente. Eso sí o sí, porque si no, no la podemos ejecutar. Y en segundo lugar, su monto, el monto asegurado, surge a partir de un cálculo fijado en la resolución 1398 y se obtiene lo que se llama monto mínimo asegurable de entidad suficiente. ¿Cómo se presenta? Esa póliza se presenta en original por mesa de entradas en el Ministerio. Nosotros lo que hacemos es iniciar un expediente nuevo y se guarda bajo llave en caso de que sea necesario ejecutar la póliza. Por eso lo importante es que figure como asegurado el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. O sea que si no está ese seguro, no corre, queda todo frenado hasta que no esté ese seguro. No sale Al día de hoy se tomó como medida no aprobar ningún informe ambiental sin póliza de seguro, si le corresponde, ¿no? Si el NSA es mayor a 14. Bueno. Y el último punto del plan de gestión es el plan de cierre o clausura, que es muy similar al plan de cierre que se declaró en el estudio de impacto ambiental. Bueno, los puntos en general son, bueno, cuál va a ser la vida útil de la empresa, el uso que se le va a dar a ese predio en un futuro, cuáles son las tareas de desmantelamiento, de gestión de residuos que va a haber, las instalaciones que van a quedar, qué mantenimiento se le va a hacer y, bueno, las acciones para restituir ese predio a las condiciones iniciales en lo posible y cuáles son los objetivos ambientales en este respecto para restituir el sitio, es decir, digamos los objetivos de calidad de suelo, calidad de agua, pendiente, forestación, lo que fuera. Y bueno, en el caso de que se haya, en el caso de que se pueda predecir algún pasivo ambiental, se declara, digamos, un plan de remediación, por eso puse de corresponder. Se puede, digamos, plasmar un plan de gestión, un plan de remediación en el caso de que se halle un pasivo ambiental en la empresa al momento de su clausura. Se puede, por ejemplo, muchas veces en la empresa, digamos, a lo mejor está orientado a grandes proyectos, ¿no? Pero, no sé, una pyme, que, digamos, no hay una vida, digamos, por el periodo de cierre. Sí, es difícil, yo entiendo. Estamos hablando de a ver, nosotros, una mecánica, sí. Nosotros somos técnicos y conocemos las realidades de las empresas, vamos a empresas, no todos los días, pero vamos bastante seguido. Y sabemos que hay algunas cuestiones que por ahí no se adaptan a la realidad de la empresa. Y entiendo que puede ser difícil predecir una vida útil. Se ponen aproximaciones. Lo mismo que lo que en este caso el plan de cierre. Yo ya sé, no se sabe con qué uno se va a encontrar cuando cierre la empresa. Son estimaciones. Y el decreto lo pide. Son estimaciones. Igual, el estudio de impacto ambiental es una estimación, tampoco es preciso, ¿no? Al día, digamos, cuando se llegue al momento de la clausura, espero que no, cuando se llegue a la clausura, se toma eso que se declaró y se actualiza. Se reformula a la actualidad de la empresa. El proceso para que usted, el tema de más que nada, el tema de la estimación de vida útil, sí, bueno. Sí, es una estimación. Sí. No, es algo aproximado, nosotros no lo vamos a tomar como un dato exacto. Hay cuestiones que sí son exactas y cuestiones que sabemos que no. Este caso no lo es. Claro, pues eso sí se puede, digamos, decir qué se va a hacer. Entonces estamos digamos, con la fábrica, puntualmente en una fábrica de pintura, que bueno,
cumplir 60 años. Digamos, y sigue, digamos. No hay No, es simplemente para tener una idea o dar una idea de que se tiene previsto un plan de cierre al momento de... Perfecto. O sea, se tiene previsto, después al momento de que después toda la ocurra etapa, se sí, la tarea de reformula. desmantelamiento, todo lo que eso sí está todo previsto y se puede, digamos. Pero lo más claro es el tema de la... Si es tan importante el tema de la vida. Después lo otro sí, lo que vamos a hacer cuando se cierre sí. Pero el tema de la vida... Claro, no. Y es un estimativo, nosotros lo tomamos como un estimativo. De hecho, simplemente una aclaración, por ahí han habido varios formularios, no sé si alguno fue el caso específico, pero algunos formularios de categorización que se presentan porque la empresa se muda. Nosotros siempre, generalmente en la disposición, le pedimos el estudio de impacto ambiental a la empresa que se va a instalar nueva, pero le pedimos el plan de cierre según. De local, está bien. Claro, Sí. Entonces, esa aclaración que el decreto 101 lo regula. Entonces, nosotros vamos a pedir que especifiquen qué actividades se van a seguir desarrollando en ese predio o si se desmantela completo siguiendo los criterios que establecen acá. Bien el ejemplo, bueno, no me acuerdo. Bueno, y el punto de declaración jurada, en este caso me parece que declaración jurada está de más. Todo el informe ambiental de cumplimiento es una declaración jurada. Pero bueno, en este punto en particular, lo que pide es, en primer lugar, la descripción de los sitios de disposición de residuos, ya sea tipo de residuo almacenado, su descripción del almacenamiento, la ubicación en el plano, las medidas de seguridad. Y después, si yo en mi plan de monitoreo hallé algún pasivo ambiental, bueno, lo identifico, cuál es la extensión, qué diagnóstico tengo, cuál es la extensión de la contaminación, bueno, de la afectación, mejor dicho, la descripción de las tareas de remediación que voy a llevar a cabo y también, bueno, un cronograma de obras, de tareas para plasmar estas actividades de remediación en el tiempo. Y bueno, el último punto, digamos, el formato electrónico, el PDF editable, no es un formato que admita imágenes o gráficos o lo que fuera. Entonces, todo lo que sea imágenes, planos a escala, fotografías, protocolos de análisis, certificados de tratamiento de disposición de residuos, esto también, como el informe ambiental de cumplimiento es una fotografía de cómo está funcionando la empresa al día de hoy, la forma de acreditar la gestión de residuos es adjuntando los últimos, no digo todos, los últimos, digamos, certificados de disposición final de residuos, de tratamiento, etc. Eso sí debería estar. Perdón, y en el caso de los industriales no peligrosos, ¿ustedes controlan también que la certificación que presenten sobre ese residuo sea a través de una empresa que esté inscrita para eso? Sí. Sí, para eso tenemos el registro, justamente para tratar de empezar a regularizar la gestión. Yo sé que es difícil, pero bueno, la idea es tratar de regularizar la gestión de los no peligrosos de a poco. Y bueno, en lo posible, no sé si se podría imputar por una gestión con uno no habilitado, pero le damos por ahí un tiempo para que se vaya reconvirtiendo la empresa de a poco. Ahora, hay muchas empresas chicas, mecánicas generalmente, que tienen un recolector informal, digamos, que cambian, que se lleven toda esa chatarra a cambio de que no le cobren nada. ¿Cómo se pone? Uno pone recolección informal. Recolección informal. Es peligroso. O sea, sí, en los informes ambientales me declaran recolección informal, pero sepan que está en contra del decreto 2151 que está vigente. La idea es que le busquen la forma y, o sea, operadores hay, tenemos un registro, ustedes me lo solicitan, no está publicado porque todavía no está oficializado el registro de tratadores, pero si alguno lo necesita, me lo pide, se lo enviamos por mail, estamos haciendo eso con las empresas y la idea es justamente propiciar a que las empresas se vayan reconvirtiendo y gestionando sus residuos con los operadores que estén inscritos. De igual manera, simplemente a modo de adelanto, porque esto sabemos que va a salir en algún momento próximo, de la misma manera que se creó el registro de generadores y operadores de residuos peligrosos con su actualización correspondiente con la 273,
va a salir el registro de generadores y tratadores de residuos no peligrosos. Eso va a tener su manifiesto asociado y demás. Creemos que el decreto es del año 2014, o sea que ya tiene 5 años de aplicación, entonces el Ministerio va a llegar un momento que lo va a exigir. Por eso nosotros lo pedimos que se declare en los formularios, pedimos que tratemos de acompañar al que sea un recolector informal o un volquetero, porque nosotros desde el Ministerio tenemos volqueteros. Entonces eso es un futuro próximo que va a estar, digamos. Y ya está bastante avanzado, me A modo parece. de adelanto, no se me sorprendan si la semana que viene o la o dentro de un mes sale el registro de generadores y tratadores de residuos peligrosos. Una pregunta con respecto a las habilitaciones. La Municipalidad de Rosario otorga, está otorgando a empresas para el traslado y Traslado de sí, residuos. no, para el transporte de residuos. Ajá. Es lo mismo que lo que va a hacer la Preguntar a la chica a nivel. No, porque no es lo mismo, el provincial no es lo municipal. es igual. No, no es lo mismo. Claro, por eso te preguntaba, porque resulta de que, bueno, Rosario por ahí está habilitado, pero pasa a otro pueblo y sacan. ¿Cómo es eso? Porque yo para recomendarle al cliente. No sé, la chica de la MUNI que dice. Perdón, no escuchamos. Sí, sí. No, ¿quién es el de la música? Ah. Mi pregunta es la siguiente. Una empresa que transporta residuos. La Municipalidad de Rosario otorga una habilitación. ¿De qué tipo de No, pero lo peligroso. No peligroso. Pero, por decir, Alvear, Forester, a lo mejor no hay, o sea, voy a esto. Si el transporte de Rosario, habilita el comercio o la industria. para el traslado, o eso, Por para el otro transporte. lado, se habilitan los transportes que pueden llegar a ser de peligrosos o patológicos. Ahora no hay No, nada voy a esto, porque según tengo entendido, o sea, un gran generador no puede utilizar el sistema de servicio de recolección de residuos de la ciudad de Rosario. Necesita contratar una empresa para el traslado de esos residuos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa en Pueblo Ester? Que no hay. O sea, por eso lo preguntaba yo con respecto a si la provincia va a tener otro registro. De hecho, va a la provincia tiene habilitar. su registro porque va a habilitar, o sea, nosotros no habilitamos de igual manera. Porque a veces va a estar escrito en el registro o no para toda la provincia. Pero va a tener un registro Municipalidad de Rosario, provincial. municipalidad, nosotros somos. Va a tener un registro provincial y una habilitación provincial de transporte. Para que. Sí, no es una habilitación, Bueno, una inscripción en el En registro. cada municipalidad. La inscripción y después todo el empresas formulario de que- categorización y todo como Claro, cualquier porque- empresa. ¿Qué me ha sucedido? Que hay empresas que tienen un establecimiento en Rosario y otro afuera. Entonces, no, está habilitado, entonces contratan ese servicio, entonces sacan de las empresas que tienen el establecimiento en Rosario y también ya llevan de otros lados. Claro. Entonces el tema es que En realidad esa empresa que está habilitada en Rosario tendría que tener su inscripción en el registro de la provincia. claro, porque llevan todo el mismo relleno habilitado. Nosotros lo que pedimos, Entonces, viste, cuando ahí, las empresas retiran, es que sea con un operador registrado de provincia. Digamos, nosotros verificamos que los residuos que se disponen en esa empresa sean con un operador habilitado. o sea, mi consejo al cliente es, bueno, mira, va a tener que cambiarlo porque hay que ir a tengo una habilitación provincial. Es un poco mi pregunta. Sí, no es la habilitación, sino el registro. O un registro Sí. provincial. Es el registro. Después la habilitación la hace cada comuna, cada Claro. municipalidad. Que es de tratadores, no de transportistas, ¿verdad? Es de tratadores, Tratadores. claro, de tratadores. Transporte, tratador y transporte, ¿no? No es transporte. Transporte no es, es otra. Son, En realidad no, en realidad nosotros lo que escribimos son tratadores y almacenadores de residuos. Claro. Está bien, pero normalmente Más el seguro que transporte. tienen el servicio. el el tratador tratador hace transporte, ¿no? Sí, sí. está bien. Ah, bueno, se escribe como tratador, Pero claro. se escribe como tratador. Ah, pero se inscribe como tratador. ¿Y el transporte tiene que sacar otra habilitación para el transporte? No. No, el registro de transporte cayó. Ah, Por ahora los transportes, como te decía Silvina, no están habilitándose para el no peligrosos. no está hablando de no peligroso. O sea, para no peligroso. Sí.
los transportes. Bueno, y como para ir ya cerrando, me pareció importante por ahí destacar un par de cuestiones. En cuanto al informe ambiental, bueno, el proceso que seguimos nosotros en la evaluación, bueno, se presenta el formulario de categorización, se categoriza, se presenta el informe ambiental de cumplimiento, se evalúa. Si ese informe ambiental resultó incompleto de alguna manera en cuanto a sus contenidos, se envía una notificación con requerimientos puntuales. Si se contestan y se considera que se cumplió con toda la información que requiere el anexo 6, entonces el paso siguiente a la evaluación es la auditoría. Entonces nosotros vamos a la empresa y auditamos la empresa en función a lo que se declaró en el informe ambiental de cumplimiento. Si esa auditoría resulta satisfactoria, se aprueba el informe ambiental. Si resulta no satisfactoria, se pide algún plan de mejora, un plan de acondicionamiento. Bueno, eso respecto al proceso que seguimos nosotros en el Ministerio. Después, en cuanto a las presentaciones en sí, bueno, ya sabemos, todas las presentaciones que se hacen en el Ministerio se hacen con un profesional inscripto en el registro. Toda la información que sea de carácter técnico debe estar firmada por el técnico responsable, protocolos, plan arbóreo de forestación, estudio de carga de fuego, etc. Y visada por el colegio correspondiente. Después, lo que ya dije... Sí. Con respecto a los protocolos de monitoreos ambientales, ¿hacen empresas que no son de Santa Fe, que no tienen un colegiado en el colegio de Santa Fe? No, en ese caso, sí, en ese caso lo importante es que esté la firma del técnico. Lo aclaré porque me pasó en varios informes que evalué, que me pareció una desprolijidad muy grande, un protocolo de análisis sin una firma. Pero no pero bueno. No tiene que obligatoriamente ser visado en el colegio. Claro, no, en realidad por ahí lo del visado a lo mejor yo lo puse. O en el colegio que esté matriculado el responsable, no sé, sino que esté... Claro, no, en realidad es la firma del informe. Qué sé yo, un estudio de carga de fuego, la firma del responsable de higiene y seguridad. Un informe, por ejemplo, el plan arbóreo que esté firmado por el agrónomo o una carrera afín que tenga incumbencias. Apuntaba a eso. ¿Cómo? Tiene que estar visado por el colegio. Esa era mi duda, si tiene que estar visado. ¿Ese está visado también? El estudio de carga de fuego y sí, tiene que pasar. Bueno, el estudio de carga de fuego se visa acá, o sea que ese sí. El de agrónomos no sé cómo sea. Claro, eso depende del colegio que regule la profesión. El tema de los agrónomos, la verdad que desconozco. ¿Vos decís que visan? Bueno. Digamos, es lo que normaliza la actividad. A nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, a los que trabajan en la actividad privada, todo informe tiene que estar visado por su colegio. Por los protocolos ahora, si es de otra provincia, también se empieza el registro. Claro, sí, en este caso ahora sí. Bueno, lo que ya mencioné respecto a al carácter de la información que se declara, la información que se declara en todos los informes que se presentan en el Ministerio tienen carácter de declaración jurada. Y después, las responsabilidades, digamos, es tanto responsable el titular de la empresa como el consultor de la información que se declara e ingresa al Ministerio. Y por último, me parece importante comentarles que, bueno, actualmente estamos recibiendo varios recursos de este tipo de accesos a la información pública que está regulado en el decreto 692 de la provincia. Este tipo de recursos legales permite a toda persona tener acceso a la información que se presenta en el Ministerio y sin necesidad, digamos, de tener algún derecho o interés legítimo. Así que, como para que lo tengan en cuenta, al día de hoy estamos recibiendo muchos de estos recursos legales, como para que sepan que cualquier persona al día de hoy puede acceder a la información que ustedes están presentando, basándose simplemente en que la información del Estado es pública. O sea, no hace falta ir a traer un abogado. Según lo que dice el decreto, yo ahí lo copié textual, no se necesita patrocinio letrado. Ahora, una preguntita.
Si el propietario nos oculta alguna información sobre lo que, cual nosotros tenemos que trabajar, ¿qué responsabilidad realmente tenemos si después pasa algo? Y la responsabilidad es de las dos partes, de la empresa y del Pero si consultor. te lo ocultan, No sé qué contestarle. y claro, porque Ustedes deberán tomar los recaudos necesarios. Un producto que es biodegradable. Y después resulta que no lo usan. Queda colgado. Pero si vos declaraste en el informe que usaban eso y después la empresa es otra cosa, vos firmaste que yo estaba ahí. Claro. Vos no, digamos, vos Sí, no- vamos. Ustedes deben tomar, claro, sí, deben tomar los recaudos necesarios para declarar la información lo más fiel posible. Después que no entiende un corno de todo esto. Y sí. Yo te digo que sea fácil. Es lo que nos pasa es que cuando tenemos un accidente, lo que hacemos es que se cuida. Claro, sí, la responsabilidad es 50-50. También lo firma el titular. Sí, sí. Y al momento como fue hecho. Sí, es que en realidad creo que el perito va a ser responsable de lo que declaró en el formulario, informe, protocolo, para todas las presentaciones que hagan. Si nosotros vamos a auditoría y vemos de inspección y se ve algo no acorde a la ley, se imputa, pero se imputa a la empresa, no se imputa al perito, digamos. Pero es importante que aclaren ustedes cuando se presentan ante cualquier titular que toda la información tiene carácter de declaración jurada. Entonces, toda la información que se presenta tiene que ser la fehaciente, digamos. Si no, el Ministerio podría actuar sobre el titular. Claro, se puede, o sea, está previsto en el artículo 4 del 101, ahí ustedes lo van a ver, está previsto la aplicación de, no sé, medidas legales en el caso de detectar falseamiento, ocultamiento, justamente. Por eso lo puse, me pareció importante. Dice sanciones penales, civiles o administrativas. ¿Algún ejemplo de cuándo sea sanción penal? ¿Tenés? ¿En dónde? ¿A quién, al perito o a la empresa? Los firmantes serán pasibles de las sanciones penales. Y no civiles está o regulado en administrativas. realidad. No está regulado y la verdad es que yo desconozco si se ha aplicado alguna sanción a un consultor. La verdad es que no, La pregunta sería un consultor. No, al día de hoy, que yo sepa, no. Las civiles y administrativas. Está previsto, lo que no está es reglamentado, así que no sé qué tipo de sanción podría llegar a haber. Pero no va a ser una sanción automática, o sea, me imagino que se va a tratar de... No, si es penal o juicio. Pero quiero decir, si a vos viene el ministerio y te audita y hay algo que no conforma a lo que vos declaraste, no es que te va a caer una sanción penal inmediatamente, o sea, tendrás tu derecho No, se a tiene que probar, obvio, claro, sí, responder a lo que todo un pasó, proceso. Puede haber una omisión involuntaria, ¿no? Sí, 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 De sí. igual manera, o sea, nosotros cuando vamos a inspección siempre vamos sobre la empresa, digamos, sobre el titular Claro. que firmó, no sobre el perito. Después la empresa recaerá sobre el... Sí, por ahí. Después la empresa, bueno. Esto hace referencia más a lo que se declara en los Claro, expedientes. siempre tenemos En las que ver. inspecciones nosotros vamos a la empresa. Después si está mal asesorado, bueno, no sé, eso de defensa de la empresa, no sé. Pero este artículo en realidad hace referencia a lo que se declara en el expediente. Una consulta. Si el ministerio no se expide mediante nota dentro de los 3 años, por ejemplo, en el caso de categoría 2, ¿hay que renovar el informe? ¿Es necesario o en ese caso no es necesario? En el caso de que esté aprobado por... No, o sea, se presentó y todavía no recibieron ninguna nota. No, se supone que está en evaluación, entonces hasta que ustedes no reciban una notificación del ministerio, no se presenta porque no fue evaluado al día de hoy, No claro. presentamos la actualización. Claro, no, ustedes presentan uno y esperan la respuesta del ministerio. Claro. Salvo que hayan hecho un gran cambio en el proceso. O una Claro, bueno, eso está previsto en el 101 siempre, tanto para formularios, incluso para estudios de impacto y para informes ambientales. Cualquier cambio, volviendo a lo mismo, es una declaración jurada. Si algo cambió, hay que informarlo. Y en el caso de con los residuos industriales, todavía no hay número de registro de generadores, ¿no? No se otorga un número. No, eso ¿De es lo que generadores? dijimos que todavía no salió. Ah, porque cuando completamos los manifiestos... Claro, no, todavía no está oficializado el manifiesto, entonces todavía no hay número de generador, nada. Ajá, bueno. Eso cuando salga el registro, que esperemos salga Sí, dentro de poco. ahora se supone que va a salir una resolución similar a la que
de peligrosos A la de no peligrosos, sí, es la porque idea. el registro se unificó, vamos a tener en cuenta patológicos también. Así que Se bueno. unificó y se cambió. Bueno, eso era todo. Les dejo mi mail. Si me quieren enviar alguna consulta, yo acá anoté la consulta sobre la resolución de laboratorios, pero bueno, si alguno tiene alguna consulta más. Para pedirle el listado de los tratadores y almacenadores de los residuos. ¿El listado de residuos? Sí, sí, sí. Dice, ¿no le van a tener en cuenta los patológicos en una resolución nueva? Que Sí, va a se va a crear, pero patológico va a ser lo último. Ahora, después los 73 van a ser no peligrosos y después van a ser Sí, de patológicos. de patológicos. Pero el registro va a estar unificado, digamos. Va a ser un único registro donde se inscribe y se genera, dependiendo del número, dependiendo de lo que se inscriba, va a tener un número por cada uno. Por peligrosos, por no peligrosos y por patológicos. Un registro de inscripción, ¿no? Va a Las tener un resoluciones sí van a ser diferentes. Sí. Los manifiestos. Sí, los manifiestos, va a ser todo, o sea, para nosotros es unificado, para nosotros es mejor porque lo teníamos separados, para nosotros va a estar, es un registro único, que engloba los 3 tipos de residuos. Pero va a tener un número para cada uno. Uno para Y cada un uno. manifiesto para cada uno, con su